El barrio por dentro. Aportes para quien lo enseña. Por Higgins, María Esther, Katz, Mónica y Moreno, Teresita. ¿Por dónde empezar? El barrio es un tema sobre el que casi todos los niños escolarizados han trabajado. Podríamos añadir que es un tema reiterado, aunque con distinta profundidad en el transcurso del jardín de infantes, a lo largo de la escuela primaria y aún en nivel medio. Tradicionalmente la escuela suele abordar temas clásicos, entre los que se incluye la enseñanza del barrio. Clásico al decir de Selmanovich, 1998-20, tanto por la permanencia de los mismos en la escuela a través del tiempo como por el carácter inalterable de su tratamiento en la mayoría de los casos. Podríamos suponer que en los docentes subyace el supuesto que el estudio del barrio favorece un acercamiento a la idea de socialización desde un lugar que presenta componentes de familiaridad. Esta familiaridad facilitaría el aprendizaje de conceptualizaciones relativas a espacio, tiempo, sujeto social, relaciones sociales, comunidad, organización social y otros. Asimismo, estaría operando la presunción que tal familiaridad simplifica la construcción de conceptos muy complejos o abstractos, entre otras cosas por la posibilidad que brinda el barrio de ser un espacio cercano, lugar de referencia social, construcción de relaciones. En el imaginario pareciera que el barrio brinda un lugar de enseñanza desde lo correcto, donde lo vivencial se materializa, las cosas son visibles, los elementos espaciales son objetivables, donde las relaciones se concretan. En tanto se conocen los sujetos que interactúan y la historia a partir de los relatos permite ser contada. Es decir, que la posibilidad que el niño transite por las calles, juegue en los espacios comunes, conozca y se relacione con los vecinos, escuche la historia que narran padres, abuelos u otros personajes, favorecería la construcción de conceptos propios de las ciencias sociales de muy difícil apropiación, tales como tiempo, espacio, dinámica social, identidad. Es indudable que el estudio del barrio legitima estas ideas. Sin embargo, al momento de su tratamiento, esta misma situación de familiaridad y cercanía parece obturar la visión de la complejidad de su abordaje y frecuentemente éste se desarrolla por vías simplificadas y lineales que no dan cuenta del conflicto, la multicausalidad, la diversidad de relaciones, la dinámica de las transformaciones. Las propuestas de abordaje clásico suelen ser esquemáticas porque no dan cuenta de la significatividad ni la riqueza que implica su enseñanza. Frecuentemente se acude al tratamiento lineal y unívoco del tema, pues se desconocen otras maneras de encararlo. Un primer dato que surge de la práctica docente es la presentación de modelos en general del barrio, barrios ideales que poco tienen que ver con la realidad. Esta es la falta de variedad, la alusión de casos particulares, el uso de dibujos estereotipados para enseñar la localización y la desconexión entre contextos socioculturales específicos, los rasgos que aparecen como nota dominante. Analizado desde la perspectiva pedagógica, se insiste en propuestas didácticas donde la enseñanza muchas veces se centra en la transmisión de contenidos fragmentados en los que prevalece la observación y la descripción. Por ejemplo, si el enfoque es geográfico, se atiende a cuestiones como la, la observación de calles, edificios, espacios públicos, el trabajo con la localización a partir del uso de planos, ubicación de límites, nombres de calles, de plazas, escuelas, casas, comercios y otras instituciones reconocidas del barrio. La descripción de las características físicas del espacio, la identificación de accidentes geográficos, etc. Si se analiza desde la perspectiva de lo social, atiende cuestiones como la descripción y observación de componentes de la familia, la identificación de las instituciones del barrio tales como la escuela, la iglesia, centros de salud, cooperativas. Ocasionalmente se aborda el tema de coberturas de necesidades y organización social, por ejemplo en el conocimiento de los representantes barriales, su forma de elección, las vinculaciones con el municipio, etc. Desde la perspectiva histórica prevalece la identificación de datos como la fecha de creación del barrio o hitos relevantes en su formación.
las entrevistas a fundadores o personajes considerados importantes, el trabajo con líneas de tiempo, visitas a lugares históricos como monumentos, archivos, museos, monolitos, perdón. Es justo decir que en muchas de las propuestas más recientes se incorporan ciertos aspectos relativos al medio ambiente, la canalización de problemáticas sociales emergentes, el tratamiento de las principales actividades económicas del barrio, que si bien permiten una perspectiva de comprensión más abarcativa, no deja de estar centrada en lo descriptivo y o en la acumulación de información disponible. Cualquiera sea el enfoque que se privilegie, este cúmulo de información debe ser tenido en cuenta como aspectos ineludibles para el conocimiento del tema. La cuestión es, ¿alcanza con esta suma de información para sostener que los niños conocen el barrio? ¿Se producen conocimientos nuevos en relación al bagaje ya adquirido? ¿Logra este enfoque trabajar a partir del interés de los niños? ¿Cómo se accede a la comprensión de otros fenómenos y o situaciones no siempre evidentes o visibles? ¿Es suficiente a partir de la información obtenida lograr la construcción de los conceptos propios de las ciencias sociales? Estas son algunas de las cuestiones que intentaremos profundizar. El barrio por dentro. Legitimando la vigencia de la enseñanza del barrio, se intenta proponer un giro en su enseñanza. No se trata, por lo tanto, de desestimar las formas trabajadas, sino de avanzar en la propuesta hacia nuevos cursos de acción que devuelvan la significatividad y el interés por su tratamiento a docentes y alumnos. Asimismo, añadir nuevos sentidos en su abordaje habida cuenta de las profundas transformaciones socioculturales por las que transitamos en estos tiempos y que obligan a revisar sentidos e intencionalidades educativas. Es por eso que surgen algunos interrogantes. ¿Cuál es el conocimiento nuevo sobre el barrio que se produce en la escuela? ¿Cómo lograr que el tema adquiera relevancia y significatividad en los contextos actuales? ¿Qué y cómo abordarlo para que las propuestas sean inclusoras de su conflictividad? A modo de ejemplo, el debilitamiento de la cohesión social, la construcción del sujeto social simultáneamente autónomo y dependiente de los otros frente a la cultura del individualismo, la primacía de la competitividad en oposición a la solidaridad como valor, la escasez de estrategias de supervivencia a nivel comunitario ante el aumento de la pobreza y la exclusión social, etc. En otro orden de cosas, ¿cómo podría ser abordado para que se pongan en juego aquellos conceptos propios de las ciencias sociales, tales como cambio, proceso, dinámica social, conflictos, sujetos sociales, implícitos en las preocupaciones antes mencionadas? ¿Qué decimos cuando decimos barrio? ¿Qué imagen se nos representa? ¿Pensamos en el barrio como un lugar de residencia? ¿Lo acotamos a los barrios pobres? ¿Pensamos en distinguirlos de los asentamientos? ¿Hacemos referencia a los barrios nuevos? ¿A planes de viviendas? ¿Lo diferenciamos del sector céntrico? ¿Sería una delimitación catastral arbitraria? Evidentemente, estos y otros interrogantes nos evidencian la dificultad por lograr una conceptualización acerca del barrio. En este sentido, una aproximación contemplaría la necesidad de atender a la inclusión del barrio en el marco del paisaje urbano constituido por una superposición de procesos socioeconómicos y tiempos históricos que trabajan sobre un espacio construido, destruido y reconstruido por por la transformación urbana. Pensar en el barrio implica pensar en las dimensiones sociales, culturales, políticas y económicas que lo constituyen y lo delimitan, más allá de las decisiones institucionales. La ENSA 1999-2. En esta propuesta, el barrio es entendido como un recorte en la configuración del espacio urbano, por lo tanto, no debe ser concebido como simple soporte de objetos y relaciones humanas, sino como producto y productor de las relaciones sociales. Cuenta con una historia, con una identidad plural, es constructor de relaciones y conflictos y construido a partir de ellas.
En ese espacio habitan sujetos que no solo lo transitan, sino que con sus acciones voluntarias o no, individuales o conjuntas, lo atraviesan y transmutan. Desde este análisis están presentes de manera simultánea los conceptos de singularidad y generalidad, ya que algunas cuestiones se presentan como singulares propias específicas de cada barrio y otras son comunes, compartidas con otros espacios barriales. Enfocado así, el sentido de la enseñanza del barrio podría brindar al niño los indicios, signos, rasgos para que pueda ir construyendo representaciones parciales de una realidad compleja de la cual estos indicios se están dando cuenta y en la que los cambios y continuidades constitutivos del tiempo histórico se ponen en juego. Por otra parte, privilegiar un enfoque que acentúe la presencia de los sujetos y sus acciones enriquecería su universo de cambios, rupturas, permanencias y la diversidad en el entramado social al que pertenece y el que contribuye a transformar. Como contenido escolar, las ciencias sociales se constituyen a partir del aporte de diversas disciplinas, o sea, no existe un marco disciplinar único de referencia para la enseñanza de este tema. Es materia de la sociología, pero también de la historia, antropología y geografía. Esto supone un obstáculo y el riesgo de una juxtaposición de lógicas disciplinares. A la vez permite desde un punto de vista didáctico la apertura a miradas integradoras, la aprehensión comprensiva del objeto como totalidad, logrando una mayor correspondencia frente a una realidad que no se presenta ante los ojos del niño de manera fragmentada. Pero no solo esto, también se potencia el aporte de cada una de las disciplinas permitiendo múltiples entrelazamientos, vinculaciones, relaciones comprensivas sobre un mismo objeto de estudio. En cuanto a la relevancia del tema, se puede afirmar que la sociedad actual está atravesada por desigualdades profundas. Existen barrios en los que buena parte de sus habitantes sufren las secuelas de la marginación y la exclusión social. En esta situación, el trabajo educativo resulta duro, difícil y en ocasiones sus resultados están lejos de ser óptimos. En la búsqueda de paliativos frente a esta situación, la preocupación de los docentes ha llevado a ensayar soluciones de tipo comunitario con las organizaciones vecinales en las que las escuelas colaboran con los servicios sociales a través de distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, grupos autogestionarios. Esto sin duda ayudaría a elaborar una visión compartida y más implicada con el entorno. Incluso podría contribuir a la resolución de los problemas que se afrontan. Sin embargo, estas acciones derivan de visiones más asistencialistas que educativas, por cuanto el conflicto no se configura en objeto de reflexión y enseñanza. En otro nivel de análisis, nuestra propuesta tiende a reconocer el sentido comunitario, socializador de la educación y su contribución al fortalecimiento de la sociedad civil en el marco de un Estado en retirada y de una manifiesta debilidad de la cohesión social. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que todas las cuestiones relacionadas con el trabajo en la familia? Hoy se constata de uno Hoy se constata de que uno de cada 3 hogares en la Argentina tiene como jefe de familia a la mujer. La pregunta es, ¿qué implicancias comunitarias tiene este hecho? A su vez, razonar sobre la importancia decisiva que tiene la tarea del cuidado y la asistencia de los demás, sean niños o ancianos, y la gestación de acciones solidarias. Y en el marco de la solidaridad, ¿cómo impacta en los sujetos la globalización, más precisamente la articulación del sujeto con la aldea global? Los sujetos actualmente están articulados en tiempo real con toda la humanidad por el acceso a la tecnología, y es así como se ve compelido el ejercicio crítico de una vecindad global que en muchos aspectos oscurece la solidaridad local. En nombre de una solidaridad virtual con los pueblos de Chechenia, Kosovo, el Timor o Ruanda, olvidamos el deber de solidaridad real al ejercer en el perímetro próximo a nuestra calle, barrio o ciudad. Carneiro, 1999, 4. Otras preocupaciones atendibles que caracterizan a la sociedad actual y son manifiestas también en el espacio barrial
tienen que ver con la construcción de una identidad plural y democrática, la revisión de los sistemas de representación política frente a la crisis del sistema vigente, el análisis de la pobreza que hoy adquiere nuevas características especialmente en el contexto urbano, atendiendo a que en el plano estratégico y de mediano plazo la educación y la formación son las palancas por excelencia para combatir de forma estructural la exclusión. Carneiro, 1999-7. Ahora bien, ¿cuántas de estas reflexiones son abordadas en términos de contenido escolar y se enseñan en la escuela? En otro orden de cosas y mirando desde la perspectiva de quien aprende, el estudio de un recorte de la realidad social como es este suele cobrar significado por tratarse de un contexto delimitado. El contexto del barrio ofrece familiaridad en la medida en que se corresponde con experiencias y vivencias que el niño ya conoce. Son estas experiencias personales y cotidianas las herramientas aprovechables, óptimas, para acercarlo a la reflexión sobre su entorno y aún a otras realidades sociales diferentes. En este sentido, la idea de familiaridad no debe ser asociada a los términos de cercanía o inmediatez. La concepción de enseñar primero lo cercano para progresivamente conocer lo lejano fue un principio consolidado en los postulados de la enseñanza de las ciencias sociales, que hoy en el marco de los nuevos enfoques didácticos se ve cuestionado. Pocas naciones aparecen tan difusas en este momento de transformaciones tecnológicas como las de cercanía y lejanía. Basta pensar que al encender un televisor hay imágenes urbanas muy cercanas en términos de significado, aunque se encuentran a miles de kilómetros de distancia. Al mismo tiempo, no es raro que los habitantes de grandes ciudades desconozcan una parte importante de ellas. Gurevich, 1997-34. Hasta aquí hemos reflexionado sobre algunas cuestiones que parecieron relevantes para el abordaje del tema barrial. Los avances estarían ahora en saber si es posible articular estas ideas en una propuesta áulica. Es lo que intentamos desarrollar a continuación. Hay un esquema que dice, ¿qué cuestiones del barrio nos interesa enseñar? Sale flechita A acerca de su historia. Permite aproximarnos a los conceptos de tiempo, cambio, continuidad, ruptura, proceso. Acerca de su espacio. Permite aproximarnos a los conceptos de espacio social, elementos naturales y artificiales, condiciones ambientales, transformaciones espaciales, trabajo, actividades económicas. Eso era otra flechita. Y una tercera flechita acerca de la sociedad. Permite aproximarnos a los conceptos de sujeto social, relaciones entre sujetos, conflictos, identidad, organización social. De estos tres sale una llave que pregunta, ¿por qué nos interesa abordar en forma articulada estos aspectos? Ese es el esquema. Porque cuando se articulan estas tres dimensiones históricas, espaciales y sociales, en tanto los sujetos interactúan en un espacio y tiempo determinado, se puede analizar la realidad social en toda su complejidad. ¿Cómo se produce esta articulación? Problematizando el recorte de la realidad social que nos ocupa, en nuestro caso, el barrio. Es sabido que ningún barrio es igual a otro, cada uno cuenta con su propia historia, características espaciales determinadas y sujetos sociales concretos. Es por ello que esta propuesta que realizamos intenta plantear algunos interrogantes orientadores que posibilitarán caracterizar los barrios concretos en los cuales cada docente trabajará en su propuesta didáctica. En cuanto al tiempo, la organización que proponemos tiene en cuenta un criterio de periodización en función del surgimiento, consolidación y situación actual. Evidentemente, habrá barrios antiguos, de mediano tiempo de conformación, otros más recientes. Por lo tanto, estos periodos serán relativos a los mismos. En lo referente a la organización espacial, si bien también variarán los aspectos a abordar, fundamentalmente centraremos el análisis en las características de los elementos naturales y artificiales del espacio a lo largo del tiempo, en las modificaciones espaciales que se produjeron a partir de la relación dialéctica naturaleza-hombre-sociedad y su configuración espacial actual.
En lo relativo a la sociedad será diferente el abordaje en tanto se trate de barrios de sectores populares, barrios residenciales, villas de emergencia, barrios privados del centro o barrios marginales, etc. Las problemáticas sociales también variarán en relación a los sujetos sociales concretos, sus necesidades, conflictos e intereses. Resulta importante advertir que las dimensiones históricas, espaciales y sociales se entretejen a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha sido la historia del barrio desde su surgimiento en la consolidación y en la actualidad? Lectura diacrónica. A su vez debe ser relacionada en un mismo periodo. Lectura sincrónica. ¿Qué articulaciones son posibles de realizar entre la historia barrial de la ciudad y de la provincia y de la provincial entre las modificaciones espaciales y la acción de sus habitantes? ¿Qué instancias organizativas demandó la ejecución de tareas conjuntas? ¿Fueron acordadas o impuestas por alguna autoridad local? De acá sale otro esquemita que dice, en cuanto a su surgimiento nos podemos preguntar, por ejemplo, sale una flechita acerca de su historia. ¿Cómo se originó el barrio? ¿Cuáles fueron las razones de su surgimiento? ¿Cómo fue en sus inicios, según sea toma, asentamiento espontáneo o plan provincial o municipal, consorcio privado, cooperativa? ¿Qué relaciones se establecieron con el gobierno de la ciudad? Otra flechita acerca de su espacio. ¿Cuál era la delimitación original del barrio? ¿Cómo eran las características naturales del espacio? ¿Cómo era el acceso al barrio? ¿Qué dificultades y o ventajas presentaba su ubicación? ¿Con qué servicios contaban? ¿Qué proximidad tenía con otros barrios? ¿Cómo eran las primeras construcciones? Y una tercera flechita acerca de la sociedad. ¿Quiénes gestaron el barrio? ¿Por qué? ¿Qué grupos se organizaron? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué discusiones se generaron en el origen? ¿Qué problemas enfrentaron los sujetos participantes? ¿Los resolvieron? ¿Cómo? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Quiénes se perjudicaron? ¿Qué organizaciones intervinieron? Ese era un esquemita y ahora empieza otro que dice, en cuanto a su proceso de consolidación, hay preguntas pertinentes como, ¿qué acontecimientos han quedado registrados en la historia del barrio? ¿Qué cambios se produjeron en la vida cotidiana del barrio? ¿Se pueden establecer relaciones entre la historia del barrio y los procesos históricos provinciales y nacionales? ¿Existieron celebraciones propias del barrio? ¿Qué tradiciones, costumbres o características de la vida cotidiana han ido desapareciendo? Eso era una primera columna y una segunda columna dice, ¿cuáles fueron las modificaciones espaciales que se han ido introduciendo? ¿Qué servicios se fueron incorporando para cubrir necesidades básicas, agua, luz, gas, cloacas, teléfono y también de tipo administrativo, comercial, bancos, bomberos, correos, escuelas, policías, centros de salud, religiosos, fábricas, guarderías, geriátricos, otros? ¿Cómo se fue delimitando el trazado de calles, manzanas, espacios recreativos, deportivos? Se pueden visualizar edificaciones con estilos arquitectónicos de determinados materiales propios de la región o algún otro rasgo que posibilite una identificación particular. Y una tercera columna que pregunta, ¿cuáles eran las características generales de la población? ¿En qué trabajaba la población del barrio? ¿Qué conflictos y o problemas tuvieron que resolver? ¿Qué reivindicaciones fueron resueltas? ¿Cuáles eran los problemas sociales más frecuentes en la población? ¿Surgieron instituciones con sentido comunitario? ¿Clubes deportivos y sociales, cooperativas, bibliotecas populares? ¿Por iniciativa de quién o quiénes? Ahí termina otro esquemita, ese esquemita sea, y surge otro. En el presente podemos abordar problemáticas tales como, primera columna, ¿cuáles son las características de la población actual del barrio? En cuanto a su nivel socioeconómico, nivel de ingresos, ocupación, características de las unidades habitacionales, composición etaria para ver la población económicamente activa, nivel de escolaridad promedio, acceso y usufructo de servicios básicos y complementarios,
movilidad social en términos de residentes nuevos y viejos, lugar de origen. ¿Existen instituciones barriales que facilitan la organización de los vecinos? ¿Cuáles? Comedores, guarderías, centros de salud, centros comunitarios para atención de ancianos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, etc. ¿Qué grado de participación se registra en las actividades barriales? ¿Cuáles son los problemas sociales que atraviesa la población? ¿Se los atiende? ¿Cómo? Segunda columna dice, en cuanto a problemáticas de género, madres trabajadoras, sostén de familia, madres solteras, madres adolescentes, violencia familiar, ¿existen espacios de prevención y o contención? ¿Quiénes la promueven? En cuanto a problemáticas infanto-juveniles, adolescentes desescolarizados, desocupados o subocupados, niños en situación de abandono, drogadicción, alcoholismo, dificultades socioafectivas, ¿existen espacios de prevención y o contención? ¿Quiénes la promueven? En cuanto a las problemáticas de los adultos, hombres y mujeres desocupados, ¿existen políticas paliativas para afrontar tales situaciones? ¿Qué acciones se propician para resolver enfermedades sociales como el alcoholismo, la depresión, el estrés, la violencia, etcétera? ¿Cómo se resuelve el tema de la violencia social? Y una tercera columnita que dice, ¿cómo es el acceso y la calidad de los servicios? ¿Atiende a toda la población? ¿Se promueven actividades culturales, deportivas, cooperativas, recreativas? ¿Quiénes lo promueven? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo es la vinculación con el gobierno municipal? ¿Existe asistencia financiera? ¿Existe una estructura de representación barrial? ¿Cómo es su relación con el resto de los vecinos? ¿Qué tipo de demandas surgen? ¿Por qué? Frente a reclamos, ¿cuáles son los problemas que se reiteran en el barrio? ¿Cómo se organizan? ¿Existen problemas en los servicios? ¿Cuenta el barrio con espacios verdes? ¿Existen problemas de contaminación? Ahí termina ese esquemita. En lo referente a las actividades que se pueden proponer para abordar los contenidos, sugerimos trabajo con imágenes mentales de los niños acerca del barrio, fotos del barrio antiguas y actuales, imágenes aéreas antiguas y actuales, maquetas, planos antiguos y actuales, planos de catastro. Entrevistas a antiguos pobladores, dirigentes barriales, funcionarios municipales, vecinos del barrio, personajes reconocidos del barrio, responsables de la salita, la escuela, otras instituciones, trabajadores. Trabajo con observaciones directas de calles, edificios, espacios recreativos, con artículos periodísticos, identificación de edificios antiguos, monolitos, monumentos, placas, identificación de servicios de medios de transporte, visitas a centros administrativos y comerciales. A modo de cierre, tal como vimos, la enseñanza de este tema demanda un conjunto de reflexiones acerca de qué y para qué enseñarlo. El nuevo contexto sociocultural en el que se inscribe hoy la educación requiere de nuevas miradas y se pretende propiciar desde la escuela aprendizajes significativos para la vida del sujeto. A la hora de pensar en los propósitos implícitos de su abordaje, caben pocas dudas de que nuestra intención se asienta fuertemente en la convicción de que el sujeto se construye en su relación con otros, aprendiendo de manera comprensiva la realidad en que vive y ejercitándose, en la medida de sus posibilidades, en la resolución de los problemas a los que a diario se enfrenta. Es precisamente esta medida de sus posibilidades el lugar desde el cual la escuela tiene algo que decir y hacer para potenciarlas y contribuir a su pleno desarrollo. Creemos que no existe el sujeto social sin la oportunidad de salir, en condición de igualdad, a la conquista de una presencia activa de su realidad. Y esto no es posible sin una fuerte apropiación de los derechos y de los deberes sociales en la formación de cada uno. De aquí que del análisis del barrio y de las sucesivas aproximaciones que sobre él se entretejan,
graduadas en su complejidad en virtud de la edad, sea el lugar óptimo donde el niño puede ir conformando representaciones que le permitan construir su socialización, es decir, su identidad como sujeto, su implicancia con el medio y su involucramiento en la elaboración de propuestas para transformarlo, de acuerdo a sus necesidades y los intereses comunitarios manifiestos en acciones connotadas por los valores de la solidaridad y la participación. De tal manera, ambos valores, su construcción y su praxis, se constituyen tanto en camino como en meta de acumulación de capital social para fortalecer nuevas formas de convivencia y la creación de redes solidarias. Y en este sentido es menester atender que actualmente la conflictividad social está entre las notas de primer orden al momento de pensar en la construcción de la cohesión social. La multiculturalidad, la crisis de los sistemas de representación política, la exclusión social, la neomiseria, la concentración demográfica en la periferia urbana, el declive de la calidad de vida, desencadenan fenómenos nuevos dentro de la ciudad y el barrio. En definitiva, la construcción de la consolidación societal, ineludible requisito de formación del sujeto, se revela tanto más dificultosa cuando observamos que la vida actual conlleva el riesgo de la desintegración de las instancias de socialización. En este marco es necesario promover y garantizar espacios de reflexión-acción desde lo educativo para posibilitar en el plano estratégico y de mediano plazo la elaboración de estrategias que ayuden a combatir de manera estructural estos flagelos. La enseñanza del barrio deviene entonces para la escuela con importancia central, si se lo aborda avanzando en la línea de problematización de su realidad concreta y la búsqueda de soluciones conjuntas. Bien es sabido que el entramado comunitario se puede mantener en tanto haya un capital social mínimo. Sin garantía de este capital social, ningún otro capital humano, físico, financiero, económico será capaz por sí mismo de garantizar el desarrollo. Carneiro, 1999-7. Por lo tanto, si este capital social mínimo disminuye, arrastra consigo la cohesión social y eso contribuye a la expansión de la jungla urbana. Es por eso que la construcción de un sujeto social pleno en sus potencialidades pasa necesariamente por la recuperación de las instancias de socialización y para ello puede contribuir decisivamente la escuela con estrategias educativas consensuadas que sitúen los valores de convivencia sobre los valores fugaces del éxito económico. Fin.